En el devocional de hoy estaba meditando en algo. Estamos hablando acerca de esos conflictos internos. Te estoy hablando desde mi experiencia y tomando en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña, porque es ese refugio seguro y es lo que nos trae la libertad para que podamos caminar confiados en la vida y darnos cuenta que los problemas son parte de la vida, pero Jesús venció al mundo. Así que no hay mejor vida que estar en Cristo. Sin embargo, para ser libres, necesitamos darle frente a esas luchas internas, teniendo conversaciones urgentes y necesarias. ¿Alguna vez te han dicho, necesito hablar algo contigo? ¿O necesitamos hablar seriamente? Recuerdo yo que cuando mi pastora me decía eso y me miraba a los ojos con seriedad, me decía, ves a mi oficina que necesitamos hablar. Yo comenzaba a pensar en qué hice, qué habré hecho, qué notó en mí que no está bien. Así que comenzaba a buscar en mi mente de qué se trataba. Y resulta que cuando llegamos a esa conversación era algo sencillo y necesario. No sé si te ha pasado también, como cuando tu esposa te dice, necesitamos hablar, tú comienzas a pensar y a decir, ¿y ahora yo qué hice? A veces pensamos que el tenemos que hablar debe ser algo malo. Y a veces terminamos huyéndole a esas conversaciones que traen libertad a nuestra vida. Terminamos ahogándonos en un vaso de agua porque dejamos conversaciones pendientes. Sabes que a veces la libertad que estás necesitando es una confesión que tienes que hacer. Esto me hace acordar de un hombre llamado Jacob. Él huye de su casa luego de que se entera que su hermano quiere acabar con su vida. Así que Jacob tiene que tomar lo que puede tomar en el momento y sale huyendo. Su mamá le dice, vete para donde mi familia. Y Jacob se va. No había celular, no había WhatsApp, no había los medios para comunicarse con su familia, así que durante mucho tiempo Jacob no supo de su casa, no supo de su hermano. Se fue, se casó, tuvo hijos, pero él sabía que había algo pendiente que tenía que resolver. ¿Cuándo? Quizás él había decidido, como muchas veces nos pasa, aplazar esa conversación pendiente, aplazar ese asunto que quedó allí en puntos suspensivos, que quedó allí en los aires y que pensamos que como quedó allí ya no afecta. Pero mis amados amigos, lo que no se saca a la luz tiende a esconderse y a convertirse en una piedra en el zapato. Me encanta esta expresión porque, si te das cuenta, nadie sabe lo que llevas dentro de tu zapato. Solo el que va caminando puede sentir la piedra que va adentro del zapato. ¿Me doy a entender? Así que, tarde que temprano, esa piedra va a hacer que te detengas y va a estropear tu pie. En algunos momentos el dolor se puede sobrellevar, pero no siempre. Termina haciendo estragos en nuestra vida. Y solo hasta que confesamos, hasta que tenemos esa conversación a la que le hemos huido, es que podemos ser confrontados para ser sanados. ¿Alguna vez te han tratado de hablar de un tema
que tú dices, prefiero no hablar de eso. Pero ese prefiero no hablar de eso es porque no quieras recordar, sino porque cada vez que recuerdas te duele. Sino porque hablar de eso te maltrata. Así que parece que la salida más fácil es huirle al problema, huir diciendo, prefiero no hablar de eso. Y rehusamos sanidad. Cuando lo único que Dios quiere es traer libertad a nuestra vida y sanarnos, pero Dios te dice hoy, hijo, hija, necesitamos hablar del asunto. Por más que pienses que Dios hizo un borrón y cuenta nueva, te está doliendo. Y si duele, es porque todavía no has sanado. No busques convencerte a ti mismo o a ti misma tratando de justificar de que fue algo que ya pasó, así que no tiene importancia. El hecho de que le restes importancia no quiere decir que no te afecte. El hecho de que trates de sacarle el quite no quiere decir que se va a ir. Ahí está. Así que hay conversaciones que tienen que ocurrir para sanar. Uno, con Dios. En la historia de Ana, ella tuvo que hablar con Dios en oración para ser libre y recibir su milagro. En el caso de Jacob, que es con el que comencé tocando la historia de hoy, él sabía que aunque ya tenía hijos y tenía familia, cargaba una promesa de parte de Dios, una promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, una promesa que su abuelo Abraham había recibido, su padre Isaac había recibido, y ahora él cargaba con esa promesa. Y que para llegar a ese punto, al cumplimiento de esa promesa, él tenía que ser intencional en algo. Había un asunto sin resolver, una conversación pendiente con su hermano Esaú. ¿Tendrás alguna conversación pendiente hoy que necesites correr a hacerla para sanar tu corazón? Porque quizás el no querer hablar y ese nudo en la garganta y esos sentimientos encontrados y toda la frustración o la rabia que se convirtió en una lucha en tu interior está allí batallando contigo dentro porque no has podido soltarla. Porque entre otras cosas dices, es que si lo hablo siento que voy a abrir, es que si lo hablo siento que voy a afectar a alguien cuando le confiese esto porque tengo tanto dolor por dentro. Quizás el pensar de esa manera es lo que te ha llevado a reprimirte y la represión causará una implosión dentro de ti que te daña, te enferma. El corazón enfermo enferma el cuerpo, y solo cuando aprendes a encontrar esa paz en Cristo, en tu mente, recibes salud y libertad. Por ahí dicen que mente sana, cuerpo sano. La Biblia también lo enseña. Solo la paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento, que opera en nuestra mente, puede guardar nuestros pensamientos y puede guardar nuestro corazón. Y al final recuerda que del corazón mana la vida, o del corazón se dicta el rumbo de tu destino. No dejes que se vea afectado porque al final decidiste huirle a esa conversación, porque tarde que temprano Dios te va a decir, necesitamos hablar. Hay algo que necesitas hablar con tu esposo, con tu esposa, que no está bien y necesitas soltar. Hijo, hay algo que necesitas hablar con tu papá o con tu mamá, que te ha cargado toda la vida y necesitas ser libre. Hay algo que necesitas confesar quizás. Quizás no es un pecado, pero necesitas resolverlo. Y necesitas dejar de aplazar esa conversación pendiente. Es más, con la ayuda del Espíritu Santo hay conversaciones que necesitas tener contigo mismo
Porque quizás tu problema no es con nadie más, sino contigo mismo. La frustración y el enojo que tienes es contigo mismo, porque no te puedes perdonar las decisiones que en algún momento tomaste que no fueron correctas. Y cargas con ese peso. No tienes problema con nadie más. El problema es contigo mismo. Necesitas perdonarte a ti mismo. Y quizás la conversación tienes que tener no solo sea contigo mismo, sino con Dios. Porque al final piensas que Dios se olvidó de ti. Al final piensas que lo que estás viviendo es un castigo de parte de Dios y no es así. Y estás pasando por esa circunstancia que necesitas soltar. Hoy vuelvo a decirte por tercera vez de parte de Dios. Hay una conversación pendiente que necesitas saldar. ¿Qué pasó con Jacob? Dios le dijo, en pocas palabras, te lo voy a parafrasear, si no resuelves esa conversación pendiente, ese asunto pendiente con tu hermano, no te puedo cambiar el nombre. Y Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, dando por sentado así que la promesa se cumplió. Pero primero, Jacob tuvo que resolver lo que había aplazado durante mucho tiempo. Consiguió a su hermano. Su hermano se volvió en jefe de milicia. Tenía un ejército con él. Así que se había puesto la situación más difícil porque sin antes su hermano ser jefe de un ejército, quería matarlo. Jacob estaba pensando, bueno, ahora que es dueño de un ejército, ¿qué va a hacer de mí? Pero necesito resolver esto. Y cuando vio a su hermano a lo lejos, él mandó a sus hijos con sus regalos para que saludaran a su tío. Unos sobrinos que no conocían a su tío. Un hermano perdido que vuelve a aparecer. Una conversación de años que pareció haberse enterrado, pero que necesitó volver a la vida para que no quedara un argumento pendiente en contra de Jacob, sino una vida sanada, un corazón sano y dispuesto a avanzar. ¿Quieres avanzar? Primero resuelve lo que hay que resolver. Así que cuando Jacob vio a su hermano y su hermano lo vio, él fue con temor. Tenía miedo de perder la vida, pero él dijo, es ahora o nunca. Cuando su hermano se acercó a él, lo único que hizo fue abrazarlo. Cayeron de rodillas los dos abrazados. Se pidieron perdón. Y Jacob fue libre y volvió a empezar. Igual que Esaú. Quizás digas, bueno, yo no le debo nada a nadie, no tengo problemas con nadie. Quizás la gente lo tiene conmigo, pero yo no peleo con nadie. Pero, ¿sabes algo? Tarde que temprano te darás cuenta que hay algo que está pesando en tu corazón y que necesitas soltar y dejar ir. La única manera de soltar es estando cara a cara, pidiendo perdón, o quizás otorgando perdón. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Le vas a seguir huyendo a esa conversación? Porque si no lo sacas a la luz, si no lo hablas para que Dios pueda restaurar y hacer un milagro, seguirás con esos conflictos internos que no solo te está afectando a ti, sino a tus hijos, a tu familia. Y al final, no esperes que sea demasiado tarde y que tus conflictos internos destruyan externamente tu relación con los demás y te aparten del propósito que Dios tiene para ti. Si sientes que no puedes, oremos hoy. Y te darás cuenta que Dios te pondrá esas personas unas a una y te dará la gracia para hablar con ellas. O quizás en tu intimidad es el tiempo de hablar con Dios, esa conversación que has aplazado, esa pérdida que tuviste, que te aferraste tanto a esa persona que no quieres soltarla, pero que hoy te dice el Señor, suelta ese luto, porque la vida continúa. Padre, hoy oro por cada persona. Ayúdanos a entender que hay conversaciones a las que no le podemos huir. Ana necesitó confesarlo. Jacob necesitó
resolver lo que había dejado en puntos suspensivos con su hermano. No sé qué cada uno tiene que resolver hoy, pero te pido la fuerza y la fortaleza para que lo puedan hacer. Y hoy puedan comenzar, Señor, entendiendo que hay conversaciones que no se aplazan, que son urgentes, necesarias, porque son base de las grandes victorias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. ¿Ya te suscribiste al canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo? Te invito a que lo hagas. Dale like a este devocional de hoy. Compártelo. De esta manera me ayudas para que podamos llegar a muchas más personas y compartir la palabra de Dios. Dios te bendiga. Gaia es un lugar para las familias y para las generaciones, porque hemos entendido que una familia cambiada por el poder del Evangelio es una sociedad transformada. Por eso necesitamos que tú junto a tu casa hagan parte de este proyecto maravilloso que está siendo de bendición no solo para Barranquilla, sino para la nación entera. En este lugar hay espacio para todos. Únete a nosotros y apóyanos para poder adquirir estos 3 lotes para que muchas vidas y familias puedan ser cambiadas por el poder del Evangelio. Tú y tu casa pueden ser parte de este sueño. Por eso necesitamos que te unas junto a nosotros a este plan 500. ¿Pero qué es el plan 500? Son mínimo 500 familias que se unen para apoyar este proyecto. Pero ¿de qué manera podemos unirnos? Puedes unirte con una cuota mínimo de 200,000 pesos mensuales por 20 meses para hacer realidad este sueño que viene del corazón del Señor. Escríbeme y te daré más información. ¡Hecho está!